La verdad que yo quería hacer algunas consideraciones, basado en la experiencia que creo que fue la primera provincia argentina que decidió tener una capital alterna fue Córdoba, una idea del ex gobernador José Manuel de la Sota. Pero antes de eso me veo en la obligación, no lo hago habitualmente, de responder a las palabras del senador Romero. Sinceramente me parece que el senador Romero, aparte que yo respeto lo que él crea, si él cree que el proyecto no sirve, lo único que tiene que hacer es decirlo y no votarlo. Tampoco hace falta que utilice ese nivel de agresividad innecesario. Primero que él nos nombra como el kirchnerismo, pero que para él es como una actitud de desprecio. Yo le quiero decir al senador Romero que nosotros, los integrantes del Frente de Todos, así nos llamamos, somos un partido, ganamos las elecciones, a lo mejor no se enteró el senador, estamos orgullosos de Néstor Kirchner y no nos molesta que nos digan kirchneristas, para nada. Si hoy hacemos una encuesta de todos los presidentes argentinos, como si son los últimos 10 años, es probable que Néstor esté al tope, ¿no es cierto?, de la consideración de los argentinos. Pero él no lo dice como para identificarnos, lo dice porque cree que es un agravio. No es un agravio, pero tendría que dirigirse a nosotros como el frente de todos, porque yo podría decir sí, porque el senador preopinante, un derechoso, un hombre que estuvo más cerca del fascismo, un hombre que cree que Estados Unidos es el mejor ejemplo, que siempre estuvo del otro lado, por más que siempre se identificó como peronista. Y no lo digo, porque lo trato con respeto, ¿cierto? El senador, por más que hoy tenga un bloque propio, entró en las listas del Juntos por el Cambio y es senador. Y yo inclusive puedo nombrarlo por su bloque, lo que nunca lo haría de un modo agraviante. Entonces eso de que encontrar salidas épicas y demás no está a la altura del Senado que creemos representar. La verdad que para venir a agredir a los senadores y a desmerecernos frente a la opinión pública que puede estar mirando esto, creo que el senador Romero está muy equivocado y él mismo está insultando su propio nombre de senador, no siendo respetuoso con sus pares. Ahora me voy a dedicar al proyecto y no voy a hacer, tengo mi criterio sobre las presentaciones que se hicieron, porque creo que todas son sanas, son válidas, de algún modo son preocupaciones que tienen los senadores y los senadores para mejorar el proyecto, y que todo es válido, lógicamente, estamos para hablar. De todos modos, se hizo una reunión de asesores importante y todas estas cosas no nos llegaron, por lo menos a mí como presidente de Comisión de Presupuestos no me llegaron. Parecía que estábamos de acuerdo. De todos modos, a ver, yo lo que les quiero contar es lo que nos pasó en Córdoba, y hablar menos de la ley hoy, ya hablaré al final cuando me toque como presidente de una de las comisiones que hoy están aquí sentadas en el plenario. Cuando hicimos estos en Córdoba, el objeto fue que la misma provincia sea más federal. Inclusive, cuando el presidente lo tomó, creo que lo tomó con la idea de que el país sea más federal. Lógicamente, el federalismo no se construye por una acción de gobierno, se construye, ¿no es cierto?, con la historia de los hechos que hacen a nuestra vida política y que construimos todos durante años. El senador antes dijo que era como medio peyorativamente, que esto era una estupidez. Yo simplemente quiero recordar que cuando el presidente de la Nación lo explicitó en la campaña, le dijo al pueblo argentino que este era un proyecto que tenía por delante. No debe ser tan estúpido lo que la gente votó, ¿no es cierto? Hoy entonces creo que no se justifica que nos pongamos a analizar esto. Yo vivo en Córdoba y cuando el gobernador de la Sota se le ocurrió esto era porque lógicamente en la mayoría de las partes del país las grandes ciudades hegemonizan la vida pública. Córdoba es una provincia que en cantidad de habitantes es la segunda del país. Tiene 4 millones y pico de habitantes. El 38% vive en la ciudad de Córdoba. Es posiblemente como capital provincial la más grande de la Argentina. Y además, cuando vemos el Gran Córdoba, como el Gran Rosario, como el Gran Buenos Aires, como, bueno, pasamos a tener casi el 60% de los habitantes. Entonces la idea fue federalizar la provincia y elegir un lugar de la provincia que pudiera representar, ¿no es cierto?, alguna de las idiosincrasias
que los cordobeses, yo no soy cordobés, que los cordobeses venían defendiendo durante años, y se tomaron varias variables. Un lugar muy importante para la economía de la provincia, porque es un lugar agrícola ganadero de los mejores. Saben que entre la diversidad de eso, el sistema productivo de Cordobés, que es un sistema productivo donde la naturaleza y la capacidad de los cordobeses históricamente transformó en algo importante. Tenemos muchos desarrollos productivos importantes. El campo es una cosa muy importante. Y se decidió que, bueno, como el otro estaba en la ciudad y la ciudad estaba alejada, esta podía ser una. Y se miró a todo el interior y se eligió la ciudad más grande del interior. En Río Cuarto, históricamente, ¿saben cómo le llaman los riocuartenses? El imperio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos siempre sintieron de que tenía una potencialidad la ciudad que no puede competir con una ciudad de casi 2 millones de habitantes, pero sí le da a Córdoba cosas muy significativas, son parte de su historia. Por ejemplo, uno ve una serie de estancias, ¿no es cierto?, y lugares históricos que se construyeron ahí eh, porque fueron el lugar donde llegaban los malones. Los malones que venían de todo el país llegaban a esa zona y esa zona de algún modo marcó un límite en lo que en ese momento, hace tantos años, significaba lo que considerábamos la evolución de un país distinto, ¿no es cierto? Más preparado, más educado, con mayor sapiencia que teníamos nuestros aborígenes. No todos estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? A ver, yo siempre creo que cuando los países se van levantando, no hace falta matar a los que vivían en otros lugares para ponernos de acuerdo o doblegarlos, pero la verdad, esas son partes de la historia, no la podemos manejar nosotros. Entonces, se hace para sumar. En síntesis, para después explicar un poquito más mis conceptos. ¿El objeto cuál fue? El objeto fue que el interior se sintiera considerado. Y para sentir considerado el interior tenemos que tener herramientas. Antes, ¿qué pasaba? Todo el sur provincial, ¿cierto? Un sur provincial en Córdoba muy significativo, para hacer un trámite tenía que bajar a la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Toda la cosa pública vivía en la ciudad de Córdoba. Lo que se buscó es descentralizar para que un gran pedazo de la provincia pudiera sentirse de que podía tener la misma representatividad, ¿no es cierto? Y podía llevar adelante derechos similares a los que tenían los de la ciudad de Córdoba. Pero no se hizo sacándoselos a la ciudad de Córdoba. Y este me parece que es el espíritu. Yo creo que a lo mejor, como está redactada la ley, cuando dice trasladar, no creo que tiene otro término, no sé si relocalizar o demás, confunde un poco. Yo tengo la visión, a lo mejor estoy equivocado, de que si, por ejemplo, un organismo importante nacional, el ANSES, hoy está en la ciudad de Córdoba, no lo van a levantar para llevarlo a Río Cuarto. Lo que van a hacer es hacer una delegación importante que pueda a lo mejor administrar o llevar adelante las inquietudes de todo un sector, ¿no es cierto? Y me parece a mí que el sentido del Estado Nacional es el mismo. Yo no creo que saquemos todo de un lado y hagamos una mudanza levantando nuevos edificios y le saquemos a los habitantes que a lo mejor viven la mitad de la provincia y tengan que ellos hacer al revés, hacer 250, 300 kilómetros para solucionar sus problemas. Me da la impresión, por eso creo que es una ley a lo mejor difícil de escribir. Yo creo que el objeto nuestro debería ser condicionarla lo menos posible, encorsetarla lo menos posible, dejar liberado a la creatividad de un gobierno, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta ley. ¿Por qué? Porque el gobierno ya lo dijo claro, lo va a hacer con los gobernadores, lo va a hacer con las fuerzas vivas de cada lugar. ¿Qué presidente va a ir a una provincia? A ver, no voy a, podemos ir a San Luis y decirle a Adolfo dónde va a estar la capital alterna del país. Por supuesto, su opinión va a ser más importante quizá que la del propio presidente, porque él vive en la provincia. Así como cada provincia eligió o puede elegir su capital alterna, es lógico que el gobierno nacional haga, y utilicemos esta ley como un modo de demostrar que los argentinos podemos ponernos de acuerdo. No se puede pensar que el presidente va a hacer esto para perjudicar a alguien, para trasladar un organismo a otro lugar y que los que están en ese lugar se jodan. No, 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 para nada. Estamos pensando de tener un Estado nacional, ¿no es cierto?, que ayude a que no sea nada más que la capital federal el lugar donde hay una expresión del Estado Nacional.
El Estado Nacional yo creo que tiene expresión en la mayoría de las grandes ciudades del país, en unos más, unos menos. Ahora se está buscando darle a esto un nivel institucional. Por eso me parece que todas las limitaciones que le pongamos a la ley, las palabras, que a lo mejor son con buena fe, lo único que van a hacer es hacer más complicada la ley. Yo le quiero decir a mi amiga Laura Rodríguez Machado, vivimos en pandemia, lo sabemos, pero ¿para qué le vamos a poner dentro de 90 días la pandemia? A ver, esta ley va a costar ponerla en marcha. Primero que hay que ponerse de acuerdo. Hay un plan que vamos a tener que conocer y saber cómo es, a quién se va a priorizar. Evidentemente, el ministro del Interior le va a llevar a lo mejor meses sentarse con los gobernadores y delinear un proyecto para cada provincia, porque no es una cosa que se le va a ocurrir al ministro del Interior, es la interrelación del Estado federal con cada Estado provincial. Entonces, todo eso va a llevar un montón de tiempo. A lo mejor esta ley sale, no sé, semana que viene o dentro de un mes. ¿Para qué ponerle novena? Primero, no sabemos cuándo pasa la pandemia. Segundo, a lo mejor no pasa del modo que creemos que va a pasar, porque a lo mejor pasa el pico, como en otras ciudades del mundo sigue habiendo casos. Entonces, creo que hay que dejarlo liberado a que el gobierno nacional trabaje, que se junte con los gobernadores, que elabore un plan, que lo lleve adelante. Y los tiempos no tienen importancia. Y las palabras de más que le pongamos a la ley, le limito esto, le limito otro, mire el otro, lo único que va a hacer es complicar la acción futura. Yo creo que es una ley pensada para federalizar, pensada para acercar y darle a cada provincia argentina el orgullo de decir, no es la capital federal sola, yo también, y ver de qué modo se puede hacer. Yo traté de trabajar en el presupuesto, no puedo trabajar en el presupuesto, porque todo depende de lo que se quiera hacer. Nosotros empezamos en Córdoba hablando y terminamos haciendo una casa de gobierno provincial en la ciudad de Río Cuarto. Yo no sé si el Estado Nacional va a ser una representación, ¿no es cierto? ¿Y cuánta plata tenemos para poner? Tampoco veo que la ley sea un objeto cumplible en lo inmediato. Este es un proceso que se va a iniciar y que a lo mejor lleva, no sé, 2 o 3 años. Todas estas cosas no son sencillas de hacer. Lo importante es que el objetivo de la ley se cumpla. Y el objetivo de la ley, simplemente, a mi entender, es acercar a cada una de las provincias argentinas, ¿no es cierto?, más cerca del puerto de Buenos Aires, que siempre fue lo que tanto nos costó. A nosotros nos cuesta en Córdoba, y estamos recontracomunicados, me imagino lo que le costará a los que viven mucho más lejos y encima no tienen muy poca comunicación. Este es el sentido de esto, por eso me parece que lo ideal sería, ¿no es cierto?, no creer que nosotros con nuestros cambios vamos a solucionar los problemas que puede tener la ley. Más allá de que es atendible todo lo que se dice y que evidentemente lo tenemos que hablar. Nada más, presidente. Gracias, senador.